TV, vive tu televisión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su espacio informativo aquí en Sur TV Noticias. Yo soy Miriam Rosado y me da mucho gusto saludarle la tarde de este miércoles 2 de mayo con la información más relevante en este día en el estado de Guerrero. Y permítame comenzar con este festejo que tuvo el gobernador, donde reconoció a los trabajadores del puerto de Acapulco y del estado de Guerrero durante la conmemoración del 1 de mayo. Es la información de Santiago Herrera. El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, reconoció la labor de trabajadores de los ramos de hotelería, construcción y otros más del estado, durante un desayuno que sostuviera con diversos sindicatos en el Centro Internacional Acapulco en conmemoración del 1 de mayo. Durante su discurso, el gobernador se dirigió a los trabajadores y les recordó que su labor son el principal aporte económico para el país. Los trabajadores de México son el principal aporte para el desarrollo económico en México. ¿Y qué decir de Guerrero? Sin ustedes sería muy complicado que el Estado se moviera, que los hoteles funcionaran, que las empresas se desenvolvieran con normalidad, que el propio gobierno caminara todos los días en sus oficinas. En ese sentido, el gobernador explicó que sin los trabajadores, los gobiernos no caminarían, pues afirmó que los representantes populares son transitorios, mas no así los trabajadores, pues trabajan todos los días. Héctor Astudillo también reconoció el trabajo en materia laboral que se ha ido haciendo a través de los años por parte de sindicatos, recordando que en el país la Constitución regula el respeto al derecho de los trabajadores. En la Cámara, Manuel Noriega, para Sur TV Noticias, Santiago Herrera. Y como ya le informábamos oportunamente el día de ayer, que pues los destrozos que se llevaron a cabo en el Congreso del Estado y un bloqueo de 3 horas en la autopista del Sol por parte de la CETEC, el diputado Vicario Castrejón comentó al respecto lo siguiente. Expresiones y la convocatoria que nosotros hacemos, que ante todo siempre debemos de privilegiar el diálogo, debemos de privilegiar los acuerdos. Este es un congreso plural en donde tenemos convergencia todas las expresiones políticas del estado de Guerrero, en donde hemos manifestado respeto por quienes pensamos de alguna manera diferentes y de que pues lo ocurrido hoy en el Congreso pues es un asunto que tendremos que dar parte a las autoridades, toda vez de que no hubo mediación para establecer un diálogo en el que estamos nosotros abiertos a dialogar y ser cauce generoso a efecto de que se puedan escuchar las voces, de que se puedan dar las soluciones y que no sea la sinrazón lo que marque la pauta en lo que ocurrió hoy en este Congreso. Y es que después de estos actos de vandalismo que realizaran integrantes de la CETEC en el Congreso del Estado y que posteriormente fueran a bloquear esta autopista del Sol, los 4 carriles, pues le comento que lamentablemente y como consecuencia de este bloqueo de cerca de 3 horas, falleció una señora de la tercera edad. Y es que el día de ayer, durante el bloqueo en la autopista del Sol, que se prolongó por varias horas, encabezada, como ya le comentaba, por los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, la señora Vicenta Cruz Jiménez, vecina de la comunidad de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, falleció en la ambulancia donde era trasladada para recibir atención médica. La señora Vicenta Cruz tenía 84 años de edad, tenía diabetes y por lo que era urgente su traslado a una unidad de salud. Sin embargo, el bloqueo de los maestros a la autopista del Sol imposibilitó el traslado de la señora Vicenta Cruz, quien desafortunadamente perdió la vida en la ambulancia. Y en estos momentos me enlazo vía telefónica con nuestro corresponsal de Chilpancingo, Juan José Romero, con la información pues más reciente de este suceso. ¿Qué tal, Juan José? Buenas tardes. Al auditorio, pues luego de protagonizar de nueva cuenta una marcha por las principales calles de la capital del estado, los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación
llegaron a las puertas de Palacio de Gobierno, en donde pues a base de fuerza intentaron abrir las vallas metálicas que se han colocado en este lugar para evitar precisamente pues destrozos al interior del inmueble. Comentarte que durante esta marcha y meeting que protagonizaron en la entrada de Palacio de Gobierno, los maestros de la coordinadora retiraron las vallas metálicas que se colocaron también a las puertas de Palacio de Gobierno, esto con la finalidad de pretender entrar a la explanada del mismo y manifestar su inconformidad, dicen, a la cerrazón del gobierno del estado para con sus demandas. Y es que insisten que a más de un año de haber llevado su pliego petitorio a las autoridades tanto federales como del estado, pues no han tenido respuesta. Incluso durante este meeting, el líder de esta coordinadora estatal de trabajadores de la educación, Arcángel Ramírez Perulero, pues anunció que a nivel federal la Secretaría de Gobernación no les aceptó el documento que pretendían entregar a la federación. En el caso del estado, dijo, pues no han tenido la voluntad de las autoridades estatales de recibirlos para tratar sus demandas. De ahí pues esta actitud de vandalizar el Palacio de Gobierno, en donde hace algunas horas se manifestaron y anunciaron que se retiran de las calles, van a reagruparse, dicen, van a volver a sus centros de trabajo a informar a los padres de familia y al resto de sus compañeros de las acciones logradas o hechas por los maestros disidentes para, dicen, en un tiempo relativamente corto, declararse en paro indefinido de labores ante esta, insisten, cerrazón que hay de parte del gobierno del estado, a quienes se reprocharon pues las acciones de no recibirlos en sus oficinas para tratar de solucionar sus planteamientos, que entre otras cosas, además de pedir la derogación de la reforma educativa, están planteando la reposición de maestros que dicen mantienen cerradas escuelas, sobre todo en las zonas de la montaña, en donde no hay maestros, porque muchos de ellos se han jubilado y otros más han pedido sus cambios por cuestiones de inseguridad. Miren, el reporte que te tengo. Juan José, si me permites preguntarte si se suspendieron las labores en el Palacio de Gobierno, siendo que el día de ayer en el Congreso del Estado, pues la indicación que recibieron los trabajadores era retirarse, y en esta ocasión, pues por parte de los trabajadores del Palacio de Gobierno, ¿qué tal les fue? Afortunadamente no pasó a mayores, sin embargo las labores continuaron porque los trabajadores se mantuvieron al interior del Palacio de Gobierno, no alcanzaron a salir porque no hubo indicaciones que salieran del mismo. Afortunadamente también el grupo de maestros que se manifestó no era tan voluminoso como en otras ocasiones hemos visto precisamente las manifestaciones multitudinarias de la coordinadora. En esta ocasión no fue así, solamente, insisto, se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno, no lograron entrar, pero tampoco los trabajadores desalojaron el inmueble. Bueno, muchísimas gracias por la información, seguiremos al pendiente. Claro que sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pues como ya lo ve también en esta información, el día de ayer en el Congreso del Estado y el día de hoy en el Palacio de Gobierno en Chilpancingo. Continuando con la información, en este mismo tema le comento que luego de que se relacionaran a integrantes del partido Morena durante estos actos de vandalismo en el Congreso del Estado, promovidos por la CETEC, el secretario general de Morena en Guerrero y consejero nacional del partido, Marcial Rodríguez Saldaña, señaló que su partido no convocó a ninguna movilización de este tipo. Sin embargo, tampoco se deslindó y reiteraron que las formas de lucha de las organizaciones pues tienen todo su respeto, y también indicó que el señalamiento que se está haciendo en este sentido es parte de una campaña negra de desprestigio. Escuchemos lo que dijo Marcial Rodríguez. Morena es un partido que, de acuerdo a sus estatutos y declaración de principios, lucha por la vía pacífica para conquistar el poder político en México. Eso es lo que tengo que declarar. Morena es un partido de lucha pacífica. Morena no convocó a ninguna marcha, a ningún acto el día de ayer del trabajo. Nosotros respetamos a todas las organizaciones sociales, políticas, en sus formas de lucha. Pero nuestra lucha es pacífica, ¿sí? Esa es la posición que mantenemos. Es parte de la guerra sucia que hay ahorita en todo el país, en algunos medios de comunicación,
donde pretenden vincular con hechos que no corresponden a los movimientos de Morena. Mientras tanto, en Arcelia continúan los saqueos a tiendas comerciales. Le comento que la tarde del martes, elementos de las fuerzas estatales lograron la detención de 9 personas, entre ellos 6 mujeres y 3 hombres, quienes fueron sorprendidos en el interior de la tienda El Surtidor Calentano. Como puede ver en sus imágenes, pues hombres y mujeres saqueaban lo que quedaba en estos inmuebles. Cabe recordar que el domingo, cuando un grupo de hombres armados entraron en la tienda de la avenida principal de Arcelia y abrieron la entrada para posteriormente asusar a la población, que finalmente fueron quienes robaron lo que quedaba en estas tiendas de conveniencia. Policías estatales permanecen también cuidando las instalaciones de esta tienda que pues lleva por nombre El Surtidor. Mientras tanto, en Iguala protestaron trabajadores de la salud. Veamos los detalles. De salud de la jurisdicción sanitaria 02 Norte y pertenecientes a la subsección 42 del Sindicato Único de Trabajadores de Salud, en el Día del Trabajo se manifestaron en las mismas oficinas de esta dependencia para realizar sus demandas correspondientes a sus pliegos petitorios al gobierno federal y estatal. Con una cartulina hicieron del conocimiento a la ciudadanía sobre las demandas prioritarias, que son pago puntual de créditos, seguros de vida, préstamos y al cumplimiento de 5 días de aumento al aguinaldo. Al mismo tiempo se manifestaron en contra de la doctora Leticia Mejía Silva por hostigamiento laboral, de quien hicieron una piñata, la cual colgaron en la entrada de la oficina de la jurisdicción, y por medio de mensajes escritos señalaban que no hace nada por mejorar sus condiciones de trabajo. El secretario general de la subsección 42, José Luis Gómez García, en su mensaje señaló que harán las investigaciones necesarias, además de que velarán por los derechos de los trabajadores y que estos no sean pisoteados. Informó para Sur TV Andrés Alarcón Suárez. Y también en Iguala protestaron telefonistas. Veamos la información. Sindicatos de las empresas de telefonistas, electricistas de la SUTER, INIFAP y hasta organizaciones sociales como la Emiliano Zapata se manifestaron en marchas por las calles principales de Iguala en demanda de mejores salarios y mejores tratos a los trabajadores. Los telefonistas estuvieron representados por su líder sindical, Jesús Roberto Valles Ramos. Se postraron en la explanada de las Tres Garantías acompañados de los demás sindicatos. Al respecto, el secretario general del Sindicato de Telefonistas, Jesús Roberto Valles Ramos, de la sección 44 en Iguala, dijo: tenemos una problemática con la empresa Teléfonos de México, porque pretendieron separarlos en 2 empresas, una mayorista y otra minorista, por lo cual se logró la firma del contrato colectivo y en un punto se habló de sus derechos. Nosotros tenemos una problemática que desde marzo del año pasado nos dictaminaron una separación funcional de la empresa Teléfonos de México. Eso va en contra de nosotros como trabajadores, porque se pretende dividir nuestra fuente de trabajo en 2 empresas, una que le llamarían mayorista y otra minorista. Esto, lograr esta parte, se dividirían compañeros a una empresa y a otra empresa. El regulador comentó que no se puede tener a todos los trabajadores en una sola empresa. Por lo tanto, al accionar esta parte, nos dividiría como gremio sindical. ¿Perderían sus derechos entonces con esto, al dividirse? El gobierno es lo que pretendió junto con la empresa Teléfonos de México, mas sin embargo, el 25 de abril, el pasado 25 de abril, se logró la firma del contrato colectivo. En esa firma se puso una cláusula de garantía. Finalmente fueron varios sindicatos los que juntos con sus agremiados decidieron marchar por estas calles, aunque nunca estuvieron organizados, porque tomaron rumbos diferentes. Informó para Sur TV Andrés Alarcón Suárez. Así la información, vamos a un corte, pero antes le recuerdo el teléfono en el estudio 486-6971 para que nos haga llegar sus comentarios, denuncias y sugerencias. Y recuerda que también a través de Facebook puede hacernos llegar estos comentarios directamente en nuestra página oficial, donde nos encuentra como Sur TV. Vamos a un corte y en un momento regresamos.
¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. La Orquesta Filarmónica de Acapulco celebra sus 20 años. Asiste al magno concierto de aniversario y disfruta de la Sinfonía número 2 de Mahler este viernes 4 de mayo en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Internacional Acapulco. Entrada gratuita, mayores de 8 años. Orquesta Filarmónica de Acapulco, 20 años tocando el corazón de los guerrerenses. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral. Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¡Ay! ¡Es un incendio forestal, Guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, Guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Papá, si quieres llamarme princesa, quiero ser una princesa fuerte e independiente. Papá, mamá, si quieren que sea un niño que respete a las demás personas, enséñenme que las niñas tienen los mismos derechos que yo. Enséñenme que puedo ser policía, estilista, deportista, piloto de auto. ¡Edúcanos por igualdad! Gracias por continuar con nosotros. Me da mucho gusto recibir en el estudio al candidato a diputado por el Distrito 4, Ricardo Mejía Verdeja. Buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Un gusto saludarte y a tu auditorio que nos ve esta tarde. Candidato, han sido 2 días bastante intensos en materia de los maestros. La CETEC nuevamente tuvo movilizaciones, desafortunadamente no tan amables con el Congreso del Estado, hubo actos de vandalismo, pero sobre todo esta exigencia que tiene la CETEC aquí en Guerrero de derogar la reforma educativa. En materia de sus propuestas, ¿qué tan viable es hacer esto? Porque el día de ayer ya lo platicábamos con el secretario de Educación, que el Estado no tiene la facultad para hacer esto. Bueno, mira, yo quiero decirte que yo voté en contra de la reforma educativa, entre comillas, la mal llamada reforma educativa, cuando fui diputado federal entre el 2012 y el 2015, y yo invito a los maestros y maestras que nos están viendo a que puedan meterse a YouTube con mi nombre, Ricardo Mejía Verdeja, Reforma Educativa, y van a salir una serie de intervenciones que tuve en contra de esta mal llamada reforma educativa, porque realmente, Miriam, no es una reforma educativa, es una modificación a la ley para afectar las condiciones laborales de los maestros. Yo lo que he propuesto es una verdadera transformación educativa que pasa evidentemente por revisar las condiciones materiales donde están las escuelas, la infraestructura educativa, los contenidos, los programas de enseñanza-aprendizaje, el tema de las escuelas al 100, el tema de apoyar a los niños en condiciones de pobreza para que puedan tener alimentos y puedan asimilar el conocimiento. Y entonces esa es una de mis propuestas, y efectivamente esto se tiene que revisar en el Congreso de la Unión, porque esto implicaría reformas constitucionales y reforma a diversas leyes. Yo voté en contra, por ejemplo, de la reforma al artículo 3º constitucional,
y de la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley General del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, no porque esté en contra de una reforma verdadera a la educación, sino porque este remedio de reforma pues ha generado mucho encono social. Eso por un lado, pero por otra parte no estoy de acuerdo de ninguna manera en actos vandálicos o de violencia. Yo creo que el derecho de alguien termina cuando comienza el derecho de los demás, y tanto la propiedad privada como las instituciones pues se tienen que cuidar, no puede ser a partir de destrozos como se van a modificar las cosas. Yo incluso te lo digo, he propuesto también reformas para abrogar aspectos de la reforma educativa, pero ha sido por la vía institucional, por la vía legal, por la vía del Congreso, y eso es uno de los temas que habría que revisar, y yo desde luego que estoy dispuesto a entrarle si soy electo diputado federal. Conozco el tema, me tocó las discusiones cuando la reforma educativa y me tocó fijar postura al respecto. Evidentemente el tema de la educación es un gran reto a nivel nacional para México, a nivel mundial, pero en el estado de Guerrero también enfrentamos retos muy específicos que, a diferencia de otros estados, por ejemplo del norte del país, pues habría que atender de manera muy precisa. ¿Qué retos usted considera que en materia de educación hay en Guerrero? Bueno, como tú bien lo dices, no puedes tú actuar con el mismo modelo para todo el país. Guerrero y otros estados tienen particularidades. Me parece que sin duda el reto empieza desde las posibilidades materiales de que el niño adopte el conocimiento. Si tú tienes condiciones muy precarias que no se prestan a la actitud pedagógica de que el alumno pueda aprender, que están a veces hasta casi sujetos a los rayos del sol, que no tienen condiciones mínimas para aprender, evidentemente esto dificulta el procedimiento de enseñanza-aprendizaje. Yo he visitado escuelas en lugares muy pobres, tanto de Acapulco como de otros lados del estado, y no puede uno pensar que ahí llegue la educación si no tienen condiciones para hacerlo. Hace algunas semanas subí al poblado del Veladero y vi la preparatoria, y la verdad es que es un esfuerzo muy grande que hacen para que puedan tener clases, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues ayudar a que esas escuelas puedan funcionar bien. Yo creo que esa es la verdadera reforma educativa, no nada más enderezarla contra los maestros. Y en ese sentido, obviamente la educación también es una tarea de todos, desde los padres de familia, los niños, las niñas que acuden a las escuelas, los maestros. Y en el Congreso del Estado, ¿qué se puede hacer también para ayudar a que esta tarea sea una tarea pues que se pueda cumplir? Bueno, lo que se tiene que hacer es revisar que precisamente las escuelas cuenten con infraestructura a nivel local, que la Secretaría de Educación Guerrero desarrolle bien los planes de estudio, que el instituto que construye las aulas pues haga bien su tarea. Es decir, sí hay mucho por hacer también en el caso del Congreso de Guerrero, pero toda la legislación que tiene que ver con el tema educativo es fundamentalmente competencia federal. Me interesaría mucho que nos comentara, ya había dicho que ha tenido estos recorridos, ha visitado las escuelas en estos poblados, obviamente ha visto las carencias, pero también las fortalezas que hay en estas escuelas, que a pesar de la falta de infraestructura, yo noto en muchas ocasiones que las familias, incluso los padres de familia, son los mismos que pagan los maestros. Sí, hay una solidaridad y realmente hay un sentido de comunidad donde las asociaciones de padres de familia, los directivos, los maestros hacen equipo para tratar pues de que la escuela salga adelante y que los niños tengan educación. La verdad es que hay que retomar, Miriam, todo ese ejemplo, pero hay que darles el empujón, porque sin duda la educación no solamente fortalece a la persona académica, profesional y espiritualmente, sino también es un blindaje a la violencia. Mientras más educación haya, hay más oportunidades y también se combate de esta manera la violencia. Un punto, sin lugar a dudas, elemental, ¿no? La participación, el papel de la educación para disminuir la violencia. Muchísimas gracias, candidato. Muchas gracias, Miriam. Vamos a seguir informando de nuestras actividades. Mientras tanto, le comento rápidamente que el Congreso del Estado dará una respuesta el día lunes a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral. Escuchemos la información completa.
El Congreso del Estado dará respuesta este lunes a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que derogó el dictamen por medio del cual el Poder Legislativo le negó su regreso a Marco Antonio Leiva al Ayuntamiento de Chilpancingo como presidente municipal. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Héctor Vicario Castrejón, explicó que tal y como lo dice la sentencia, el Congreso tiene 5 días hábiles para dar una respuesta al también priista Leiva Mena. En la mañana estaremos sesionando y por la tarde estaremos informándole la determinación de este Congreso. ¿Se cumplían en 5 días a partir de que reciben? El tribunal no les exige cambiar el sentido del dictamen. Lo que en esencia nos dice, fundamenten y motiven. El legislador dijo que la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que preside la perredista Silvia Romero Suárez, tendrá que ampliar y motivar el nuevo dictamen. A pregunta expresa, el priista dijo no saber en qué sentido vendrá el dictamen de la comisión correspondiente. Sería temerario de mi parte anunciar lo que va a determinar la comisión. Aseguró que serán respetuosos de la independencia de la comisión que tiene para dictaminar lo conducente. Con información de Juan José Romero, Sur TV Noticias. Y en más información, integrantes de la CECOP se manifestaron en las afueras del penal de Las Cruces. Alrededor de 90 integrantes pertenecientes al Consejo de Ejidos y comunidades opositoras a la presa de La Parota realizaron una protesta a las afueras del penal de Las Cruces en exigencia para que sean liberados 25 personas que fueron detenidas durante los disturbios ocurridos en la comunidad de La Concepción. Las 25 personas detenidas son pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, mejor conocida como la CRAC, y entre ellos se encuentra el líder de la CECOP, Marco Antonio Suástegui. Los manifestantes también pedían justicia por el asesinato de 5 de sus compañeros que murieron, según la versión de ellos, asesinados por la policía estatal. Y el líder de la sección 14 del SUSPEC pidió que no se obstruyan los nombramientos de la base. El líder de este nombre, que lleva por nombre Robespierre Moreno Benicio, pidió al líder estatal David Martínez Mastache que deje de entorpecer los nombramientos de base que les han dado algunos trabajadores. Escuchemos lo que dijo Robespierre Moreno Benicio. Aprovechamos para hacer un llamado a nuestro secretario general del Comité Central Ejecutivo del SUSPEC a que no entorpezca las actividades de nuestra sección y de las demás regiones. Compañero David Mastache, y bueno, en lugar de apoyarnos a veces retrocedemos, porque a nivel estatal sentimos una obstrucción. Hemos conseguido a nuestros compañeros en este momento, tanto a supervisores como a administrativos, como a compañeros docentes, hemos conseguido nombramientos de base. Sin embargo, él, lejos de ayudar, pide de que no se les den a los compañeros. En más temas le comento que en este día maestros y trabajadores del CONALEP de Acapulco marcharon por la avenida costera Miguel Alemán. Veamos los detalles. Maestros y trabajadores del plantel 1 del CONALEP de Acapulco protestaron sobre la avenida costera Miguel Alemán con una marcha de la Diana Cazadora al asta bandera para exigir el reconocimiento de su antigüedad y derechos laborales. Hay cosas muy importantes que venimos padeciendo desde hace 35 años, como es el reconocimiento de la antigüedad real. Sí, los maestros han fallecido algunos y los familiares quedan desprotegidos. Solamente tenemos derecho a un seguro de vida, el cual la aseguradora nos los da a veces 6, 7, 8 meses después, hasta un año incluso, ¿no? Entonces no es justo que la dirección general no le aporte nada. No hay ningún beneficio, el maestro muere y el familiar queda desprotegido, no hay pensión hasta el momento. ¿Por qué? Porque no ha reconocido la antigüedad. Ante la falta de recursos, se dijeron dispuestos a realizar las aportaciones correspondientes. Nosotros como trabajadores estamos de acuerdo en que el trabajador aporte una cantidad, ¿sí? Y que la dependencia aporte otra, para solventar un poco ese gasto. Él argumenta que son 200 millones de pesos, no es cierto, porque hay muchos maestros que tienen ya antigüedad con otras dependencias. Entonces, haciendo una valoración son como unos 60, 70 millones de pesos, que el ISSSTE está de acuerdo en que sean pagados en parcialidades. De acuerdo con los maestros, hay 10 planteles en el estado y 330 trabajadores afectados, de los cuales por lo menos 150 no cuentan con el reconocimiento de ninguna institución. En la Cámara, Jesús Espino informó para Sur TV Miriam Rosado.
Hasta aquí la información. Recuerda que a partir de las 8 de la noche puedes seguir informado con mi compañero Abel Salgado. Yo soy Miriam Rosado y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo les deseamos un excelente miércoles.